En Fidelity pensamos que vamos a tener una recesión cíclica y hay señales que sugieren que parece que estamos yendo por ese camino. El gasto real de los consumidores en Estados Unidos está básicamente en su línea de tendencia. Esto es tranquilizador, pero diría que hay algunas tarjetas amarillas. Dice, en particular, la morosidad en préstamos al consumo, el contexto general, volvemos al titular anterior, recesión cíclica en 2024 para Fidelity, y con esa recesión cíclica se pueden encontrar alternativas en las que invertir. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Iniciamos este rincón del inversor profesional, este espacio dedicado a esos inversores profesionales, ya sabéis, y con este gráfico en pantalla de los últimos acontecimientos que hemos visto en Estados Unidos. De nuevo, la banca regional apretando negativamente. Negativamente, que otra vez, y como decía antes, huele el tufo del marzo del 2023, de a ver qué pasa con todo esto. New York Community Bancorp presentó unas pérdidas en su informe de resultados empresariales que no estaban previstas, por sorpresa, y ahí lo tenéis, catapum chimpum. Recordemos que este banco, pequeñito, fue uno de los que se quedó activos de Signature Bank, que fue un banco ya quebrado en ese episodio en el que quebró Silicon Valley Bank, Signature Bank, y después First Republic Bank, que se lo quedó nuestros amigos de JP Morgan, ¿no? Entonces, por contexto, ahí está la situación, hay que echarle un ojo. La banca regional empieza a dar un tufo otra vez, de decir, vamos a ver si esto se queda un mal olor o la peste va agrandándose, ¿no? En cuarentena todo esto. Y en cuarentena porque hay datos que siguen apuntando otra vez en el sesgo no positivo, incluso en el mercado laboral. El informe de ADP de Estados Unidos, el último, fue bastante peor de lo esperado, y a eso se ha unido las peticiones iniciales de desempleo de Estados Unidos que veis aquí en pantalla, que han sido 224.000 frente a 213.000 previstas y 215.000 anteriores. Sigue en zona saludable, es la realidad, sigue en zona saludable, pero muestra un ligero repunte, un poquito peor de lo esperado después de la tendencia tan buena que llevaba, y con ese paro estructural de más largo plazo, que es las renovaciones, apuntando en dirección al alza, ¿no? Y la media de 4 semanas también apuntando en dirección al alza. Hay que vigilar estos datos y ponerlos en cuarentena. Pero ya tenemos dos contextos que vigilar. Además de las palabras de Powell, que decía que cuidado, que si el mercado laboral se deterioraba mucho, entonces sí que bajaban tipos de interés antes de lo que habían previsto, que ya descartó marzo, pero que hay que tenerlo muy presente. Con lo cual, empieza a oler algo mal. Veremos hasta dónde llega el hedor, si se frena o no. Y pues eso, temas a vigilar dentro de que la cosa sigue sana, que la economía de Estados Unidos sigue expandiéndose muy fuerte, que el consumo sigue hacia adelante. Esa es la foto del momento, pero hay que ver si la foto del mañana va a cambiar. En 2023 no fue así. Se hablaba de todas estas posibilidades que os estoy comentando, pero no fue así. Todo retardado en el ciclo. Pero, ¿qué opina una de las gestoras de fondos más importantes del mundo por activos bajo gestión, como es Fidelity? Pues tuve la ocasión de ir a su evento de perspectivas en exclusiva, porque fueron clientes institucionales y fue un evento que también estuvo acotado a pues, determinados clientes, algunos miembros de prensa y demás invitados, porque fue la fiesta del aniversario. Y vamos a ver aquí en exclusiva ese vídeo resumen de 2 minutos que he podido grabar con lo que dicen el responsable de Fidelity International en España, Sebastián Velasco, y también 2 gestores, el CEO de renta variable global y un gestor global de renta variable de Fidelity, Dan Roberts y Steve Ellis. 2 gestores importantes de Fidelity International. ¿Y qué dicen? ¿Viene recesión o viene recesión? ¿Qué dice Sebastián Velasco? Pues os doy el titular. Dicen, habrá recesión cíclica en 2024. Ese es el titular. Pero vamos a ver el vídeo directamente, que liga un poco con esto primero que decía de banca regional, otra vez poniendo el ojo ahí, y el paro, o digamos el paro semanal, que sigue en niveles estables, pero que, bueno, empieza a dar algún repunte pequeñito. Nada, digamos que nada para preocuparse por el momento. Pero vamos a ver este vídeo resumen, que lo vais a ver aquí. Dejadme un momentito, que voy a pausar esto para que veáis exactamente esta grabación que hice yo, que ya me visteis en mis redes sociales, de este evento de Fidelity. Vamos a escucharlo, este resumen, para que lo veáis. 2 minutitos, 2 minutitos.
Habrá recesión económica en 2024. Ese es el escenario central de Fidelity. Según sus perspectivas, hay más posibilidades de que se produzca una desaceleración este mismo año. Sebastián Velasco, responsable de Fidelity en España, así lo expuso. En Fidelity pensamos que vamos a tener una recesión cíclica. Desde luego, este escenario es mucho menos amable para los activos de riesgo. Y hay señales que sugieren que parece que estamos yendo por ese camino. Hay indicadores de producción industrial a la baja, tasas de morosidad al alza y datos recientes de inflación en Estados Unidos, en Alemania y también en Reino Unido que recuerdan lo difícil que va a ser controlar la inflación en este año. Y la bolsa de Estados Unidos estaría cada vez más cara, según Dan Roberts, gestor global de renta variable de Fidelity, aunque habría oportunidades en otros mercados. As far as US equities are concerned, definitely expensive. But I guess the good news is much more palatable outside the US. And optimism again, there are pockets of the equity market where earnings are near a trough. Semiconductors would be one, auto insurance would be another. Pulp and paper. Pero no es el único. El CEO global de renta fija de Fidelity, Steve Ellis, dice que le preocupa la deuda y que aquí en Europa es momento de jugar seguro y estar más defensivos para obtener más rentabilidades con mucha más seguridad. My philosophy right now is to keep it simple and keep it safe. So I would think the best opportunities lie in front-end duration, so meaning 2 to 5 year segment of the curve, right? So I would think you just want to play it safe, just keep it simple. Keep it in investment grade credit and keep it in the sort of short end, 2 to 5 year area. Por tanto, en 2024 habrá recesión cíclica, según Fidelity, pero hay alternativas para capearla, tanto en renta variable fuera de Estados Unidos y siendo selectivos en determinados sectores, como en renta fija en investment grade europeo de duraciones cortas. Bueno, pues este es el vídeo resumen de Fidelity. No sé qué os ha parecido, espero que os haya gustado, que estuvimos trabajando y rodando importante, ¿no? De cómo ven, efectivamente, titular, ven recesión cíclica en 2024, dice que es momento de jugar defensivos. En Europa, en renta fija, habría alternativas en duraciones cortas, siendo selectivos también, y en renta variable, en bolsa, dicen que no ven interés como tal sobreponderar bolsa de Estados Unidos, sobre todo con el recorrido que está. Hemos escuchado a Dan Roberts que dice que le parece que está cara la bolsa en estos niveles, le parece cara, y que es momento de mirar otros mercados y ser selectivos en sectores. Es decir, que no hay que quedar separado y dejar la liquidez fuera. Esto es Fidelity, no, ya os digo, visión de Fidelity. Visión de Fidelity es recesión económica y visión de Fidelity es, pero hay oportunidades de inversión pese a esa recesión que viene en 2024. Ese es el esquema, ¿no? Y apuntaba Sebastián Velasco, decía, vemos repunte de morosidad, que el consumo puede empezar a tocarse en este 2024, estamos a principios de años muy pronto, pero quizá este año empieza a haber determinados síntomas un poquito más feos, ¿no? Desde ese punto. Y en relación con esto, os quiero compartir una conversación interna de Fidelity, una entrevista interna a nivel interno que ha hecho Fidelity, y que la vamos a ver aquí en exclusiva, que la tengo por aquí preparada. A ver, esta es por aquí y a ver, creo que es esta de por aquí, que es de Patrick Graham, que es Senior Investment Writer de Fidelity, uno de los principales analistas, escritores analistas de Fidelity, y que le preocupan, hablaba del consumo, ¿no? Hablaba de cómo se puede comportar el consumo, que lo estamos viendo aquí en pantalla, toda esta conversación, que lo voy a poner un poquito más grande, y os la voy a ir traduciendo lo más relevante de Fidelity. Lison81 pregunta que dónde están esas oportunidades. Renta fija en duraciones cortas, en investment grade, en bonos gobierno y bonos corporativos, es como lo que está viendo Fidelity. Duraciones cortas quiere decir, pues, 2 años, por ejemplo, son duraciones cortas, y en renta variable fuera de Estados Unidos. Pero bueno, os diré más detalles. Os diré más detalles cuando compartan ellos o digan que podamos compartir esta información. Pero eso es el titular, ¿no? De recesión. Dicen recesión, pero oportunidades. Recesión, pero oportunidades. Ese es el mensaje que quieren que cale. Que recesión no es miedo. Que recesión no es quedar separado mirando cómo pasan la gente por la calle. Que recesión es moverse, y si tienes liquidez, pues moverla. Eso es lo que dice Fidelity. Hay que jugar un poquito más seguro, pero que hay oportunidades. Ese es el mensaje central que tiene, ¿no? Pero en relación al consumo, que va ligado a todo esto, y lo que decía Sebastián Velasco, el responsable de Fidelity en España, y esta conversación en exclusiva, ya os digo, que lo hemos visto aquí, de
Patrick Graham, de Fidelity, uno de los analistas que escribe para escritor de informes de la gestora. Y esencialmente, a ver si abro esto por aquí, lo que dice al principio, dice, el gasto real de los consumidores en Estados Unidos está básicamente en su línea de tendencia, creciendo alrededor del 2% este año con respecto al año anterior. Dice, el gasto nominal ha sido más fuerte que eso dada la inflación. Es decir, que ha estado por encima de ese 2% por ese nivel de inflación. Dice, creciendo a una tasa anualizada cerca del 6% desde que hubo en 2019, ¿no? Eso ha sido apoyado por fuertes ganancias de los ingresos sobre una base nominal, de nuevo, un 6% en los últimos 4 años anualizado. 6% anualizado, ¿eh? Dice que esto es tranquilizador, pero diría que hay algunas tarjetas amarillas. Dice banderas amarillas, perdón que estaba tapando esto. Dice que hay algunas tarjetas amarillas, haciendo el símil con el mundo del fútbol, que hay que tener presente. Dice, en particular, la morosidad en préstamos al consumo, como los vehículos, coches y tarjetas de crédito, que está alcanzando, superando los niveles prepandémicos. Esto dice que hay que vigilarlo, que son tendencias que cuidado, y por eso ese esquema de recesión cíclica en 2024. Todo concuerda con su análisis, ¿no? Yo creo que concuerda bastante. Y le preguntan, ya os digo que es conversación interna, ¿no? Le preguntan, ¿y esto le preocupa? Y dice, es difícil saberlo. Durante la pandemia, la morosidad se situó en mínimos históricos. Favorecida, vemos aquí en este párrafo, favorecida por medidas como la indulgencia de morosidad y la reducción del gasto y el estímulo fiscal. Y ahora hemos visto cómo se normalizaba todo esto, con la subida de los tipos de interés. Dice, pero el ritmo de aumento de la morosidad continúa. Así que, dice, la pregunta ahora es, ¿hacia dónde se dirigen los impagos a partir de ahora? ¿Hacia dónde va la morosidad en Estados Unidos? Dice, ¿la tendencia podría ser mala? Le preguntan por aquí. Dice, a ver, los niveles como tal no son negativos. Están preguntando de morosidad. Algo que yo ya sabéis que os he dicho también por aquí. Los niveles como tal no son preocupantes, no son negativos. Pero la tendencia sí lo es. ¿Qué dice el experto de Fidelity con respecto a esto? ¿Preocupa el consumo, la tendencia de la morosidad en las tarjetas de crédito? Dice, correcto, efectivamente, el nivel de la morosidad está un poco por encima de los niveles prepandémicos, pero la tendencia, especialmente en la parte de las tarjetas de crédito, sugiere un deterioro continuado. Ojo, ahora hay dudas sobre si esto puede seguir deteriorándose si el mercado laboral se mantiene, lo que hemos hablado antes del mercado laboral. Lo que estamos viendo hasta ahora es probablemente solo un reflejo de la normalización en la política monetaria, pero también unos tipos de interés más altos que ejercen presión sobre algunos consumidores estadounidenses, en particular sobre los más jóvenes, que es el tramo de menores ingresos con mayores saldos de deuda. Es decir, que de momento se está viendo una presión sobre la generación Z y millennials, lo que nos está diciendo en Fidelity, que todavía las generaciones que soportan más la economía, los millennials ya la soportamos bastante, pero generaciones más mayores, generación X, generación Boomer, que ya está en periodo de jubilación, ¿no? Pero estas dos generaciones no estarían sufriendo tanto en términos de morosidad como sí la generación Z y la generación millennial. Y esto es una cosa que puede resultar preocupante, la tendencia, no los datos de ahora, sino la tendencia. La tendencia. Por cierto, Cata, empezamos hace media horita más o menos. Todavía queda, programa. Todavía queda, no te preocupes. Claro, y le preguntan, pero las cifras de Acción de Gracias y ya os añado yo, y de la campaña de Navidad fueron muy alentadoras, fueron muy buenas. Y dice, efectivamente, fueron así, fueron muy buenas. Dice, las cifras de gasto online, de consumo online, fueron de crecimiento de un dígito simple en los establecimientos físicos, quizá un 1% más, pero dice que hubo un crecimiento interanual del 2 y el 3% en general, con lo cual fue positivo. Dice que superó las bajas expectativas que había. Y en general estuvo en línea con lo que se podría haber visto antes de la pandemia. Pero dice, pero ojo, por debajo de algunos de los años más fuertes de los últimos tiempos. Y entonces, claro, le preguntan aquí, ¿y entonces qué está sosteniendo el consumo? Y dice, la fortaleza de los salarios, que siguen fuertes, y el aumento del empleo. Dice, el mercado laboral ha sido clave, obviamente. Esto es lógico, ¿no? Y le añaden todavía, le vuelven a cuestionar, dice, ¿y esas estadísticas nos dirán qué va a pasar en los próximos meses? ¿Nos lo pueden anticipar? Y comenta, dice, si te fijas en aspectos como el crecimiento salarial o las ofertas de empleo,
la demanda de mano de obra se ha enfriado. La demanda de mano de obra se ha enfriado. Pero el empleo global y el aumento del empleo han continuado. Es decir, que todavía hay salud. Está sano el mercado laboral todavía. Si esto cambia o se debilita el año que viene, cuando se empiecen a perder puestos de trabajo, el año que viene se refiere a 2024 porque esta entrevista tuvo lugar a finales del 23, ¿vale? Esto que estamos viendo en exclusiva, en entrevista interna de un gestor de Fidelity a un analista de Fidelity. Dice, cuando se empiecen a perder puestos de trabajo y aumentar el desempleo, será sin duda un factor de riesgo para el consumidor. Y luego habla del impacto en las empresas que cubre. Dice que el sentimiento de los directivos es mixto a día de hoy, que dependiendo de las categorías a las que pertenezcan, dice, si nos fijamos en algunas empresas del sector servicios como viajes y ocio, la demanda es bastante saludable. Y en algunas categorías más débiles que tuvieron buenos resultados en 2020 o 2021, como mejoras para el hogar, muebles, electrónica de consumo y algunos bienes de consumo duraderos más caros como barcos, vehículos deportivos, la demanda ha sido más débil y el sentimiento más pesimista. Entonces hay que saber diferenciar. Pero, insisto una vez más, dice que la tendencia hay que vigilarla, que con el caldo de cultivo actual y que cree que el desempleo va a repuntar en 2024, el consumo se va a moderar y que si el consumo se va a moderar, el contexto general, volvemos al titular anterior, es recesión cíclica en 2024 para Fidelity, y con esa recesión cíclica se pueden encontrar alternativas en las que invertir, no quedar separado. Recesión no es igual a miedo, recesión no es igual a me meto en casa y veo la lluvia pasar. No, si llueve nos buscamos un plan alternativo. En el mundo de la inversión hablo, y llevando la analogía a lo que dice Fidelity. En este caso esa analogía nos llevaría, según Fidelity, a duraciones cortas en renta fija europea y bolsa, pero dejando a Estados Unidos más en la parte táctica, más aparcada, más en otros mercados y en especial en sectores concretos. Mirar sectores que pueden beneficiarse en entornos de desaceleración. Es lo que dice Fidelity, no lo que dice Héctor Chamizo, ¿vale? Para que quede esto claro, aunque Héctor Chamizo, yo, en primera persona, lo que digo es que es un escenario bastante posible este. Ya lo hemos visto muchas veces, aunque ya sabéis que con las elecciones en Estados Unidos y con los nuevos contextos y cómo está aguantando todo, yo creo que esto en algún momento terminará por quebrarse. Lo que no sé es el timing. Porque, ¿sabéis por qué no creo en el timing ya? Porque el timing nos decía que iba a haber recesión entre abril y agosto del 2023, y aquí lo dije en este programa y está grabado. Y ese timing ha fallado. Y si ese timing ha fallado, ¿por qué no iba a fallar en 2024? Y vamos a alargar aquí, vamos a dar patadas hacia adelante hasta que en algún momento no se puedan dar más patadas hacia adelante. Esa es la duda. ¿Vamos a poder dar más patadas hacia adelante, pese a que todo se pueda deteriorar? Pues ahí está el contexto de todo. Bueno, en fin, hasta aquí esta parte de Fidelity. Dadme un segundito que cambio por aquí. Y simplemente, dejadme un momentito que tengo que cambiar algunas cositas del programa para ir a la siguiente parte. Pero con respecto a todo esto, simplemente yo creo que es de interés ver las opiniones que tienen muchas gestoras. Fidelity va a contrarremolque o a contracorriente, mejor dicho, de lo que apuntan otras gestoras como... O la medida del mercado, digamos, o bancos de inversión como Goldman Sachs, etcétera. No van en esta línea, ya lo sabéis. Goldman Sachs y otros bancos de inversión no van en esta línea. Y si no van en esta línea, pues oye, es interesante ver qué se dice por parte de otro tipo de análisis, ¿no? Por aquí también reaccionamos, ¿no? A muchos gestores y a muchos analistas. El caso de Ryan Dietrich o de Sam Stovall, que lo entrevisté recientemente, que dicen que no va a haber recesión económica y que todo va estupendamente. Entonces, bueno, pues hay que tener opiniones de todo tipo. Hay que tener opiniones de todo tipo. Por cierto, a los nuevos que estéis aquí conectándoos, que sé que algunos os habéis conectado hace poquito, vuelvo a repetir cómo estamos estructurando el programa. Lo vamos a dividir en 3. Primero hemos hablado un poco de la situación y de los últimos datos del informe Challenger del mercado laboral y la situación de la banca regional. Por cierto, antes he visto Tyron Akani del Bitcoin. Yo estoy subido a Bitcoin. Amplié posiciones en la última caída. Con eso te digo todo, ¿eh? Con eso te digo todo, que amplié posiciones en la última caída de Bitcoin, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa mía a nivel personal, sin más. Pero
Pero bueno, eso que lo que os estaba diciendo, que lo estructuramos en 3 con esta información en exclusiva de Fidelity de ese evento de perspectivas del 2024 y un informe en exclusiva que también me han facilitado. Y ahora vamos a otra información en exclusiva, pero en este caso de AllianceBernstein y de la situación macro, como lo ven, el medidor de riesgo, un poco las claves que tenemos que tener en cuenta, y luego operar con volatilidad, que quizá lo más atractivo no sea, si quieres capear la volatilidad, irte a sectores defensivos, como sucede cuando hay mercados bajistas. Ellos dicen que ahora mismo no estamos en un mercado bajista y que quizá lo más interesante sea posicionarse en volatilidad, teniendo otro tipo de estrategia, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a todo esto. Dame un segundito que cambiamos por aquí.